Buenos días a todos y bienvenidos a esta webinar donde vamos a tratar temas claves para las empresas que operan o desean operar en un futuro en el mercado italiano. Mi nombre es Amparo Barberán y formo parte del equipo de tramitación internacional de la Cámara de Comercio de Valencia. En esta sesión nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales para la internacionalización en Italia. Uno será el etiquetado de productos y otro la movilidad de trabajadores. En cuanto al etiquetado de productos, indicaros que es un requisito esencial para poder garantizar la conformidad con la normativa tanto italiana como europea. Y en cuanto a la movilidad de trabajadores, informaros que es un aspecto crítico para las empresas que desplazan a sus empleados a Italia porque necesitan conocer los procedimientos y regulaciones que se aplican en dicho país. Como muy bien sabéis todos, el proceso de internacionalización de una empresa conlleva muchos desafíos, tanto administrativos como burocráticos. Por este motivo, desde nuestra área trabajamos día a día para poder apoyar a todas las empresas en su proceso de internacionalización, facilitando la gestión de trámites, documentación, requisitos legales para exportar y operar en mercados internacionales, como en este caso que nos ocupa Italia. El área internacional de Cámara Valencia, en definitiva, os ofrece soluciones para las empresas para que podáis operar con confianza en los mercados exteriores. En concreto, desde Tramitación Internacional de Cámara Valencia, os ofrecemos los siguientes servicios: certificados de origen, legalización de documentos, tramitación de cuadernos ATA y elaboración de certificados de pertenencia al censo. Ahora os vamos a explicar brevemente en qué consiste cada uno de estos documentos. El certificado de origen es un documento oficial que acredita el país de fabricación o producción de la mercancía que se exporta. Lo solicitan muchos de vuestros clientes para la exportación de productos y os los pueden exigir por diferentes motivos. Un motivo puede ser en motivos económicos, es decir, por aplicación de un tratamiento arancelario favorable. Puede ser también por motivos comerciales, por ejemplo, que la mercancía puede estar grabada con derechos antidoping o porque puede estar sujeta a un contingente, incluso a un límite cuantitativo. Otros motivos por los que vuestros clientes os pueden solicitar un certificado de origen puede ser por el registro y homologación de productos, ya que acompañan los documentos relacionados con el registro del producto en el país de origen. También como documento justificativo de origen para una exportación posterior, incluso por asistencia a ferias o incluso envío de muestras. En cuanto a la legalización de documentos comerciales, informaros que desde Cámara os aseguramos que vuestra documentación cumpla con todos los requisitos de las autoridades extranjeras. Legalizamos documentos comerciales de las empresas de nuestra demarcación territorial. Los documentos frecuentemente que se legalizan son o bien facturas comerciales, packing list, cartas de invitación, etc. En cuanto al cuaderno ATA, informaros que es un documento aduanero que permite la importación y exportación temporal, esto es muy importante, de mercancías sin necesidad de pagar aranceles ni impuestos. Es válido en los países pertenecientes a la cadena ATA y sustituye los documentos tanto de exportación como importación temporal, en ciertos supuestos, evidentemente, y cumpliendo siempre determinados requisitos, según establece el Convenio de Estambul. En España, los cuadernos ATA se tramitan en base a 3 convenios. Estos convenios son ferias y exposiciones, muestras comerciales y material profesional. El convenio de ferias y exposiciones permite que las mercancías que van a ser mostradas en ferias y exposiciones viajen con ese tipo de cuaderno. El convenio de muestras comerciales se usa siempre o casi siempre para los representantes comerciales, para que enseñen sus muestrarios en varios países sin necesidad de estar cambiando de documentación. Y en cuanto al convenio de material profesional, este se usa para mover las mercancías y equipos para la realización de trabajos de tipo profesional, como puede ser prensa, cine, instalaciones técnicas, teatros, incluso acontecimientos deportivos. El certificado de pertenencia al censo, con estos certificados que emite la Cámara de Comercio, se acredita si una empresa
figura inscrita en el Censo Público de Empresas y sus actividades. Y además de todos estos documentos que os hemos informado que se tramitan desde el Departamento de Tramitación de Cámara Valencia, informaros que también en Cámara Valencia, a través de nuestro servicio jurídico, os podemos gestionar los certificados de libre venta. Muchas autoridades extranjeras exigen este certificado para permitir tanto la entrada como la comercialización de productos en sus mercados, especialmente sectores pues, muy regulados, como pueden ser los productos cosméticos, sanitarios y farmacéuticos, alimentarios, incluso químicos y fitosanitarios. En definitiva, desde la área internacional os asesoramos en normativa de exportación e importación y os guiamos en los procedimientos que debéis de seguir para realizar el proceso de internacionalización de una manera eficiente. El objetivo de nuestros servicios es siempre ayudaros para que vuestra empresa pueda centrarse en lo que realmente importa, que es expandirse con éxito en el mercado internacional. En este punto queremos hacer hincapié en un servicio que es de gran apoyo en la internacionalización. Es el llamado Enterprise Europe Network, más conocido, a lo mejor algunos ya lo conocéis como SEICMED. En Cámara Valencia formamos parte de SEICMED, que es la red de apoyo a la internacionalización empresarial en Europa. ¿Cómo os podemos ayudar desde Cámara a través de SEICMED? Pues os podemos ayudar asesorándonos en las regulaciones del mercado único europeo. O sea, también os podemos informar sobre aranceles, tratados e incluso acuerdos internacionales. Os podemos ofrecer asistencia en certificaciones y etiquetado. Os asesoramos también en la protección de la propiedad intelectual. Incluso os ayudamos en la búsqueda de oportunidades comerciales y socios internacionales. Además, informaros también que desde el SEICMED actuamos como canal de comunicación entre las empresas y la Comisión Europea, permitiendo trasladar todas vuestras inquietudes sobre la normativa del mercado único y facilitando la adaptación a los cambios regulatorios. Dicho todo esto, recordaros que todas vuestras consultas las gestionamos a través del portal de internacionalización en la web de Cámara, donde simplemente pinchando en el botón rojo de contacto podéis hacernos llegar todas vuestras consultas o necesidades. Y nuestro equipo del área de internacional se pondrá en contacto con vosotros para apoyaros en vuestro proceso de internacionalización. Desde el área internacional de Cámara Valencia prestamos especial atención a los mercados clave para las empresas valencianas. Y sin duda, Italia es uno de ellos, debido a su proximidad, su alto volumen de intercambio comercial con España, incluso su pertenencia a la Unión Europea, lo que nos facilita el comercio sin aranceles. ¿Qué ofrecemos desde Cámara Valencia para ayudaros en este mercado italiano? Pues os podemos ofrecer información de mercados. Nosotros analizamos tendencias, sectores estratégicos y oportunidades de negocio en Italia a través de nuestros informes económicos que podéis descargar desde nuestro portal. Os ofrecemos también asesoramiento normativo. A través de nuestros colaboradores os guiamos en la adaptación a la legislación italiana en materia de exportación, etiquetado y movilidad de trabajadores. También os podemos ofrecer búsqueda de socios comerciales a través de nuestro servicio de consultoría. Ahí os podemos ayudar en la búsqueda de importadores, distribuidores y potenciales socios en el país. También os podemos ayudar en el apoyo en trámites tanto administrativos y fiscales. Os podemos ayudar con la gestión de licencias, requisitos de etiquetado y certificaciones para vuestros productos. Italia es un mercado que ofrece grandes oportunidades, pero es fundamental conocer todos sus requisitos específicos para que podáis operar con éxito. Por este motivo, hemos organizado esa webinar para facilitaros este camino y poder ayudaros a aprovechar todo su potencial. Yo os animo a que aprovechéis bien esta sesión para poder plantear todas vuestras dudas y conocer con detalle cómo cumplir
con todos los requisitos del mercado italiano. Si tenéis cualquier pregunta para nuestros ponentes, siempre podéis utilizar el chat y al final de la webinar intentaremos dejar unos minutos para poder trasladarlas. Ahora ya voy a dar paso a Ignacio Ramos. Él es cofundador de INSEC 4 y él nos va a ilustrar sobre el etiquetado de productos en el mercado italiano. Adelante, Ignacio, cuando quieras. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a la presentación. Lo primero de todo, soy consciente de que dentro de los asistentes hay distintos tipos de empresa, distintos tipos de sectores. Tenemos presentes sectores desde el sector químico hasta el sector de software, pasando por sector financiero y sector textil, entre otros. Y al mismo tiempo tenemos empresas que ofrecen productos y otras que ofrecen servicios. Mi objetivo a lo largo de los próximos 15 minutos es ofrecer una panorámica que pueda resultar útil a todas las empresas que están participando ahora mismo en la sesión. Para ello, lo que vamos a hacer es recorrer un camino desde el comercio internacional tal y como está ahora mismo, entrando en el contexto actual del comercio con Italia, indicando cuáles son los riesgos específicos que presenta el mercado italiano, las ventajas que ya se han apuntado antes de la aplicación de la normativa comunitaria. En quinto lugar, las cuestiones relativas al etiquetado en Italia y finalmente indicando cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en cualquier ciclo de exportación a Italia. Comenzando por la primera de las cuestiones, contexto actual del comercio internacional, elevada incertidumbre. Aquí vemos que ahora mismo tenemos a nivel internacional la guerra comercial desatada por Estados Unidos, con una incertidumbre que tendremos que ver cómo se va concretando a lo largo de los próximos meses, /años. En China, desaceleración, reestructuración económica a nivel europeo, todo lo que es el proceso de revisitación de todas las cuestiones relativas al ESG, la aplicación de la inteligencia artificial y luego, dentro del ámbito energético, la COP26. ¿Dónde está Italia ahora mismo? ¿Cuál es el contexto actual del comercio con Italia? Bueno, pues el comercio con Italia presenta, como muchos de vosotros probablemente conoceréis, una serie de riesgos, pero que no suponen ningún tipo de obstáculo para realizar cualquier tipo de transacción comercial con Italia, en la medida que todos estos riesgos bien identificados se pueden cubrir perfectamente y pueden dar lugar a una relación bilateral exitosa en cualquier relación comercial con Italia. Aquí hemos recogido un poco lo que es la percepción a nivel de los diferentes estudios del riesgo Italia desde distintas perspectivas. Riesgo comercial, ahora mismo el riesgo comercial con Italia es un país que se identifica con un nivel de riesgo medio alto. Cuando estamos hablando de riesgo comercial, estamos hablando del riesgo de que la contraparte no cumpla las obligaciones a las que viene obligada, que es pues, el riesgo de entrega o bien el riesgo de la realización de los pagos correspondientes. En cuanto al riesgo legal, distinguimos dos planos, el contractual y el de cumplimiento. A nivel de contractual, teniendo en cuenta que estamos hablando de un riesgo comercial medio alto, pues obviamente el riesgo de que nos incumplan cualquier contrato está calificado ahora mismo entre medio y alto. Ahora bien, como decía anteriormente, no son riesgos que supongan ningún tipo de obstáculos, sí que nos obliga a calibrarlos en el minuto 1 y a establecer los correspondientes mecanismos para podernos cubrir en esa relación que estamos estableciendo con Italia. En cuanto al de cumplimiento, el riesgo de cumplimiento se califica en estos momentos como nivel medio. Aquí supone una grandísima ayuda el hecho de que gran parte de la normativa que aplica en Italia tiene su origen en Europa, en torno a un 70% aproximadamente, pero claro, siempre nos queda la aplicación de la normativa a nivel local, que eso es una cuestión que depende de las autoridades italianas, y luego toda la normativa a nivel regional o local, las comunes, con las que tenemos que ir cumpliendo. Y en cuanto a riesgo reputacional, ahora mismo podremos calificarlo como medio. Riesgo reputacional es la relación, el riesgo que yo pueda tener de reputación para mi empresa al establecer esa relación comercial con la contraparte. Y aquí Italia es bastante diversa. No es lo mismo que estemos cerrando una operación con alguien que tiene su sede en el Trentino Alto Adige que lo estemos cerrando la operación con alguien, por ejemplo, que esté de Nápoles para abajo. Los riesgos reputacionales pueden ser distintos. Los riesgos concretos que presenta el mercado italiano.
evolucionando un poco más en lo que hemos comentado anteriormente. Son variados, pero normalmente se pueden gestionar. Primero de todos, el idioma. El idioma, cuando estamos negociando un contrato con Italia, muchas veces nos pedirán que el contrato sea redactado en italiano. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que el italiano es igual que el español. No exactamente. Tiene distintas connotaciones y muchas veces, desde un punto de vista contractual y desde el punto de vista jurídico, las diferencias son notables y es muy posible que los contratos que estemos cerrando no reflejen exactamente la voluntad de lo que queremos cerrar. Segundo, marco normativo. El marco normativo, cuando estamos ya pasando del ámbito europeo, nos metemos en el ámbito regional o local, hay que tener en cuenta que es un marco cambiante y es un marco que está bastante disperso. Lo vamos a ver luego en relación con las cuestiones relativas al etiquetado cuando estemos hablando del reciclaje. En cuanto al marco administrativo, tenemos que tener en cuenta que el marco administrativo italiano es un marco que es lento y, como habéis tenido oportunidad muchas veces, casi seguro, de sufrir, es un marco que es bastante complejo. También tenemos que tener en cuenta que el marco de enforcement, es decir, los mecanismos de los que dispone la ley italiana para ejecutar un contrato, es decir, tanto los mecanismos judiciales como parajudiciales a los que pueda tener que recurrir en Italia, suelen ser mecanismos bastante lentos. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta el factor cliente. A los italianos les gusta mucho el factor del Made in Italy, el ci piace tutto quello che si è fatto in Italia, y muchas veces ello nos obliga a llegar a acuerdos o bien de distribución o bien de partnership con algún elemento local que me facilite lo que es la realización de la transacción comercial. Importante, como se decía antes, desde la Cámara de Valencia, tenemos una ventaja enorme cuando estamos realizando cualquier tipo de transacción comercial con alguien que está en el territorio europeo, que nos beneficiamos del libre flujo tanto de mercancías como de servicios como de dinero y nos beneficiamos también de una normativa que es única a nivel europeo, por lo menos al primer nivel. Luego lo que es la aplicación e interpretación, como sabéis, pues tiene distintas variantes a nivel local. Esto nos simplifica, a diferencia de cuando hacemos negocios con otros países, 1, los aranceles, 2, los procesos de tramitación, 3, las normas y requisitos técnicos generales y, por último, las normas y requisitos técnicos sectoriales. Antes se comentaba, pues, por ejemplo, la normativa específica en el sector sanitario, pues hay gran parte está ya unificada a nivel europeo, como conocéis. Lo mismo, por ejemplo, en el sector financiero. Ello, obviamente, nos facilita siempre lo que es la realización de cualquier transacción cross-border entre España y en Italia, en la medida en que el marco normativo, sin ser exactamente idéntico, en torno a un 70%, viene a ser bastante similar. Llegando a las cuestiones relativas al etiquetado, pues asistimos a un proceso de evolución. Y aquí he tratado de enfocarme en los puntos que más os pueden resultar de utilidad a todas las empresas participantes. Y he distinguido, por una parte, el labeling, segundo, las certificaciones, tercero, la evolución hacia el etiquetado digital y, finalmente, la aplicación de la normativa sectorial correspondiente. En cuanto al labeling, el etiquetado, hay que tener en cuenta que, en línea con los movimientos que se están produciendo a nivel europeo, se está poniendo un creciente foco en todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad y en relación, sobre todo, en relación con el reciclaje. Hay normativa específica que tiene su origen a nivel europeo, tanto en cuanto al reciclaje B2B como al reciclaje B2B, y se están coordinando también con otros esfuerzos de etiquetado que pueda haber a nivel europeo, tanto los españoles como, por ejemplo, los que pueda haber en Francia en relación con el Triman. Y luego, importante para todos aquellos de vosotros que no suministréis productos a Italia, sino que suministréis servicios, hay que tener en cuenta que todo este leveling también está afectando a lo que es el suministro de servicios en Italia. En cuanto a las certificaciones, nuevamente, el foco se está poniendo en la sostenibilidad y se está tratando, en cierto modo, de unificar los distintos certificados que me pueden permitir a mí acceder al mercado italiano desde un punto de vista de sostenibilidad, teniendo en cuenta que ahora mismo, como muchos de vosotros probablemente conoceréis, existen una multiplicidad de agentes certificadores y poco a poco se empieza, en línea con los movimientos que empieza a haber a nivel europeo, simplificando un poco esta cuestión. Tercer punto a tener en cuenta en relación con el etiquetado,
se está detectando una tendencia, una evolución hacia el etiquetado digital, que permita dar mayor poder al consumidor y poder ampliar toda la información relativa al etiquetado de forma online. Y finalmente, hay que tener en cuenta que, aparte de estas tres cuestiones que serían más transversales, en cada uno de los sectores correspondientes habrá que tener en cuenta la normativa sectorial que pueda resultar de aplicación, que tenemos en el sector textil, en el sector siderúrgico, que tenemos en el sector químico, que tenemos también en el sector tecnológico, en algunas de las cuestiones, y obviamente también tenemos en el sector financiero. ¿Cómo afecta todas las cuestiones que hemos comentado anteriormente cuando estoy llevando a cabo un proceso de exportación a Italia? Pues bien, afecta en todo lo que podríamos denominar el ciclo de exportación, desde la estructura de financiación al seguimiento. Vamos a ir brevemente una por una. Estructuras de financiación. Pues obviamente, en cualquier ciclo de exportación, yo puedo financiarme con mis recursos o puedo recurrir a las fórmulas tradicionales de estructura de financiación de exportación, un Pre-Export Finance, por ejemplo, o estructuras similares. Todas las cuestiones que hemos comentado anteriormente, obviamente, son tenidas en cuenta por la banca que está muy presente o de la que podemos necesitar la ayuda en cualquier proceso de financiación, incluyendo también las cuestiones de etiquetado que hemos comentado anteriormente, sobre todo en relación con la sostenibilidad. También tenemos que tener en cuenta las cuestiones indicadas anteriormente, tanto en el ciclo de producción como en el proceso de transporte. Y muy en particular en los medios de pago, porque cuando estoy trabajando con Italia necesito estar trabajando con entidades españolas que tengan una buena conexión con la banca italiana, con la que muchas veces voy a tener que estar en contacto de forma directa o indirecta, o bien trabajando, obviamente, con una entidad financiera española que pueda tener una presencia suficiente en Italia. En cuanto a las estructuras de aseguramiento, tenemos dobles. Por una parte, las que puedo necesitar en la propia estructura de transporte, como en la propia estructura de cobertura de los riesgos, tanto de contraparte como de cumplimiento en el contrato. Y por último, me voy a centrar en el impacto que tienen estas cuestiones dentro de los contratos que yo cierre con mis contrapartes italianas. Y aquí he distinguido unas 7 cláusulas que son importantes cuando estoy estructurando un contrato de exportación con Italia. Primero, las cláusulas de supervisión, que son cláusulas que me permiten estar encima tanto del contrato como de la contraparte. Cláusulas que me permiten a mí estar recibiendo información de primera mano, no solo en relación con cómo se va desarrollando el ciclo de exportación y la entrega de mercancías o la entrega de servicios y el pago, sino también en cuanto a la salud financiera de la contraparte. Segundo, las cláusulas que podemos denominar de incremento de posición de fuerza, que son cláusulas en las que si yo detecto que mi posición se puede empezar a debilitar porque la contraparte o la relación comercial puede sufrir algún tipo de deterioro, me pueden permitir a mí de forma muy ágil poder incrementar mi posición de fuerza sin necesidad sin necesidad de romper la relación contractual. Tercero, cláusulas de responsabilidad. En cualquier proceso de exportación con Italia es necesario realizar una alocación perfecta de lo que es la responsabilidad entre lo que es mis obligaciones en cuanto exportador y las obligaciones que tiene el importador. Para dejarlo muy claro, porque es una cuestión que muchas veces en el mercado italiano genera cierta disparidad y se suele quedar en zonas grises. Cuarto, las cláusulas de enforcement eficiente. Si hemos visto anteriormente que el enforcement, la ejecución de mis contratos, si las cosas van mal, suelen ser en Italia bastante lentas, pues ello me pide que en los contratos incluya mecanismos de ejecución eficiente, como pueden ser la petición de garantías a front, como puede ser, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de compensación que me puedan funcionar en Italia, este tipo de cuestiones. Siguiente punto, las cláusulas de cumplimiento normativo. Tengo que centrarme en el contrato en ver quién va a ser responsable del cumplimiento normativo. Y ahí, teniendo en cuenta lo que he indicado anteriormente de que la normativa italiana puede ser compleja y dispersa, no está de más en los contratos pedir una mano en que la contraparte me ayude en ese tipo de cumplimiento y me acompañe en ese proceso. Adicionalmente,
debería incluir cláusulas de protección de datos comerciales, porque ahora mismo lo estaréis viviendo muchos de vosotros en vuestras empresas. El foco se está poniendo en los contratos en cuanto a protección de datos, ya no solamente en cuanto a lo que es la protección de los datos desde un punto de vista de personal, que es el ámbito tradicional que hemos visto en los contratos, a la protección de datos comerciales para evitar que existan leaks de información en cuanto a los términos contractuales de mi contrato hacia terceras partes o hacia entidades de procesamiento de información que los puedes utilizar en su propio beneficio. Y finalmente, teniendo en cuenta el aspecto reputacional que hemos visto anteriormente, se suelen incluir en los contratos con Italia cláusulas bastante reforzadas de cumplimiento ético que me permitan a mí tener el control desde un punto de vista reputacional de la relación contractual, pidiéndole, pues, por ejemplo, que la contraparte cumpla con mis códigos de conducta o conociendo los códigos de conducta de la contraparte, y de manera que yo siempre pueda tener ese control de la reputación de la relación con la contraparte. Y cerradas estas cuestiones, que son las que siempre tenemos que mirar cuando estamos realizando una relación contractual con Italia, tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión del día 1, sino que se debe hacer un seguimiento de la relación contractual durante todo el proceso de exportación y durante todo el mantenimiento de la relación con la contraparte de estas cuestiones. Y ello nos permitirá tener una relación productiva con la contraparte, cubriendo todos estos riesgos que hemos identificado anteriormente y dentro de los cuales las cuestiones relativas al labeling, al etiquetado y la certificación no vienen a ser más que un elemento adicional. Pues nada más por mi parte. Si tenéis cualquier duda en relación con las cuestiones anteriores, estaré encantado de solucionarlas en los minutos finales. Muchísimas gracias, Nacho, por tu exposición. Para finalizar, vamos a dar paso a Fabiana Franke. Ella es directora de operaciones de EMS y nos va a hablar de cómo debemos proceder para poder realizar una correcta gestión de la movilidad de nuestros trabajadores en Italia. Adelante, Fabiana. Ay, ¿qué pasó? Dice que no sé ahora. Fabiana, por favor, ¿puedes conectar la cámara? Gracias, Fabiana. ¿Ahí me ven? Sí, perfecto, puedes comenzar. Perfecto. ¿Ya ven también la presentación? Sí, todo correcto, Fabiana. Perfecto. Nada, como estaba diciendo, muchas gracias a todos por la presencia hoy, a la Cámara de Valencia por invitarnos a participar en esta sesión. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos justamente a la movilidad de personas a distintos países del mundo, desde distintos países del mundo, y los procesos migratorios pueden ser infinitos. Por lo tanto, nos centraremos ahora bajo el supuesto de españoles saliendo de España, pero tengamos en cuenta que solamente aplicaría para los comunitarios. Si nos vamos a pensar en otras nacionalidades, tendríamos que estar contemplando otro tipo de procesos. Vamos a pasarlo por arriba, pero simplemente por el tema del tiempo con el que disponemos no podemos entrar en profundidad en todos. Desde un punto de vista de generalidades, tenemos que tener en cuenta que Italia es, como les digo, tiene una infinidad de procesos y para cada candidato hay digamos, hay que estudiar cuál es el proceso migratorio que le aplica. Y en función del proceso migratorio que le aplica, esta persona va a tener un tiempo determinado para poder trabajar y vivir en Italia. Por lo tanto, siempre hay que estar muy pendientes de las renovaciones. Tengan en cuenta que además de los procesos migratorios, muchas veces existen trámites posteriores, lo que llamamos posllegada, que una vez que llegan al país de destino deberán cumplir una serie de registros y obligaciones que no solamente tienen que ver con la estampa del visado en sí. En Italia pertenece al Convenio de la Haya, por lo tanto toda la documentación que se tenga que presentar a nivel migratorio para los extras comunitarios tendrá que venir apostillada y traducida al italiano. Para en caso de que los países que no sean miembros del Convenio de la Haya, lo que ocurrirá es que habrá que hacer las legalizaciones a través de los consulados de los países de origen.
Tengan en cuenta también que, así como hay algunos países como Estados Unidos que tienen vías express, como el premium processing o determinadas tasas que podrían acelerar los procesos migratorios, Italia no lo tiene. Por lo tanto, es muy importante tener la previsión necesaria para que la gente se pueda desplazar de forma completamente legal. Básicamente, esto ocurre casi en toda la Unión Europea, podemos dividir los procesos en dos grupos. Tenemos las estancias de corta duración, que son hasta 90 días, que normalmente estas estancias te permiten hacer actividades de turismo y negocios. Hay muchísimas nacionalidades que por ahora lo único que tienen que hacer es entrar en Europa y poco más, en Italia en este caso. Dentro de poco va a entrar en vigencia el ETIAS, que es una especie de registro electrónico que va a ver cómo existe el ESTA en Estados Unidos, pero para el resto de nacionalidades que no están admitidos a entrar sin visado, siempre tendrán que solicitar una visa Schengen para poder ejercer cualquiera de estas dos actividades que decimos, turismos y negocios. Para aquellas personas que vayan a tener una estancia de más de 90 días continuas en el territorio italiano, sí habrá que solicitar algún tipo de permiso o autorización especial. Dentro del régimen migratorio italiano podemos agrupar los procesos en dos tipos. Por un lado tenemos todos los regímenes comunitarios, que son los que nos vamos a centrar hoy, pero como les dije, no quería dejar de mencionar los regímenes extracomunitarios. Para aquellos nacionales que no sean españoles o tengan una nacionalidad europea, tenemos que tener en cuenta que Italia tiene un sistema de cuotas. Eso quiere decir que ellos emiten al año, liberan un cupo de cuotas de trabajadores extranjeros que pueden estar trabajando en el país. Y este año, si no recuerdo mal, eran 93.500, una cosa así. Y eso es como nosotros llamamos en España, el régimen general. Sin embargo, hay determinadas actividades y determinadas profesiones que te eximen de entrar en este sistema de cuotas y por lo tanto facilitan los procesos migratorios. Estas exenciones son las que nosotros llamamos, las que se llaman el Blue Card. La Blue Card es una normativa europea por la cual se garantizan determinadas calidades de trabajadores para atraer el talento dentro de la Unión y son principalmente dirigidas a personas altamente cualificadas. Por otro lado, existen también los traslados interempresariales. Eso quiere decir que alguna empresa del grupo que tenga una empresa fuera del territorio italiano y quiera trasladar un empleado a Italia, podrá hacerlo bajo esta norma. Incluso puede ser que sea a un cliente, ¿no es cierto? Pero insisto, esto ya es análisis de caso por caso. Y por otro lado, también no perdamos de vista que para algunas nacionalidades, en función de también más que atraer el talento para conservarlo, Italia es uno de los países, tanto como España y algún otro, que ya tienen en vigencia las visas de nómadas digitales. Eso les da la posibilidad a personas que trabajar para empresas extranjeras que no tienen una residencia en Italia y por lo tanto la persona puede trabajar y vivir en Italia para una empresa en el extranjero. Dicho esto, nos vamos a centrar en el régimen comunitario. Dentro del régimen comunitario tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que controlar el aspecto migratorio, que es lo que normalmente todo el mundo, digamos, es el que tenemos conciencia, ¿no? Y que creemos que muchas veces por ser comunitarios y existir la libre circulación dentro de Europa no tenemos que hacer nada. No es del todo correcto eso. Además de todo eso, tenemos que mirar otros dos aspectos que son obligatorios. Uno es a nivel laboral y otro es a nivel de seguridad social para poder tener a nuestros trabajadores desplazados en regla en Italia. Alguna vez no sé si habrán escuchado nombrar los posted workers. Los posted workers son las comunicaciones de desplazamiento a la administración laboral, al Ministerio de Trabajo, y se tienen que realizar siempre, es responsabilidad de la empresa del país de origen comunicar a la administración italiana de este desplazamiento. De esta forma se intenta conservar la equidad en aspectos laborales. Voy a poner ejemplos que también ocurren, eso es también normativa europea. Hay, no sé, los niveles salariales, por ejemplo, en la parte sur son muchísimo menores, por ejemplo, que los países nórdicos. Entonces, si van a trasladar a un empleado a un país nórdico, van a tener que conservar el nivel salarial y las condiciones similares a las de una posición en el país de destino. Esto mismo ocurre en Italia.
Entonces, siempre van a tener que comunicar ese desplazamiento indicando salarios, días de vacaciones, etcétera, una serie de condiciones y de información para que la administración italiana sea consciente de esto y pueda justamente garantizar que no va a haber competencia desleal para el mercado local. El proceso es básicamente, se recopila la documentación, un minutito que no me deja, acá está, se recopila la documentación, se comunica este desplazamiento a las autoridades laborales y ahí se obtiene un justificante. Esto hay que hacerlo previo al desplazamiento. Por otro lado, lo que comentábamos también, las obligaciones que tenemos a través de seguridad social. También es normativa comunitaria que tenemos que comunicar los traslados dentro de la Unión Europea para poder conservar las cotizaciones de seguridad social en nuestro país de origen. Como regla general, todas las personas tienen que tributar, o sea, eso es fiscal, y cotizar en el país en el que realizan la actividad. Sin embargo, existen ciertos acuerdos por los cuales estamos exentos de en el tema de seguridad social, de tener que cotizar en el país de destino. La Unión Europea tiene un convenio y todos habrán escuchado nombrar el A1, ¿no? Que a través del TA300 solicitamos estos desplazamientos. Esto también hay que hacerlo con cualquier tipo de desplazamiento de un día, 2 días, 3 días, deberíamos comunicarlo siempre. Normalmente dentro de Europa las comunicaciones de desplazamiento iniciales se pueden hacer hasta 2 años sin tener ningún tipo de inconveniente, una vez que las autoridades españolas han comunicado el desplazamiento de forma relativamente inmediata. Eso dependerá de cada una de las comunidades, porque dependemos de las tesorerías de cada una de las comunidades, emitirá lo que llamamos el certificado de cobertura o el A1 en este caso. Con el A1 ya estarían cubiertos a nivel de evitar las cotizaciones en Italia. Pero tengan en cuenta que acá no están contempladas las prestaciones sanitarias con el A1. Por lo tanto, además de solicitar el A1 en la tesorería, deberíamos solicitar el S1 en el INSS, en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Cuando solicitamos el INSS, en el INSS el S1, nos emiten justamente a través de este mismo convenio, solicitamos el S1 y cuando llegamos a Italia tenemos que registrar ese S1 para que nuestros trabajadores tengan cobertura sanitaria a nivel italiano. Todo esto que les estoy contando es, como les digo, son obligaciones que tiene la empresa española para realizar previo al desplazamiento. Es cierto que el S1 no es obligatorio para desplazamientos de menores de 90 días, que era lo que me contábamos al principio. En estos casos, cuando los desplazamientos son menores de 90 días, podemos, en vez de tramitar el S1 para que tenga asistencia sanitaria, tramitar la TCE, que es la Tarjeta Sanitaria Europea. El S1 lo van a emitir por el mismo tiempo que el A1. Como les comentaba, el periodo inicial son hasta 2 años y en forma posterior se pueden pedir una prórroga ordinaria de otros 3 más. O sea que podemos tener una persona desplazada hasta 5 años cotizando en España, o sea, manteniendo las cotizaciones sin tener que cotizar en Italia. Y por lo tanto podría tener también asistencia sanitaria estos 5 años. Desde un punto de vista migratorio, es cierto que como les comentaba, existe la libre circulación de ciudadanos comunitarios dentro de la Unión. Sin embargo, como les dije, hay ciertas obligaciones. En Italia tienen que hacer la inscripción anagráfica. ¿Qué significa esto? Es algo parecido a nuestro padrón. Es decir, que para cualquier persona que se desplace para un periodo superior de 3 meses, deberían hacer esta inscripción en lo que sería el equivalente al ayuntamiento. Hay una serie de documentación que hay que recopilar y, digamos, presentar ante las autoridades. Y van a emitir, de acuerdo al tipo de perfil que se desplace, vamos a tener que recopilar la documentación. Básicamente, como están viendo acá, el ciudadano que se desplaza debería ser empleado o ser autónomo en Italia, pero sin embargo quiere, digamos, residir en Italia, o, como le estaba comentando, ser un español que se desplaza y va a mantener su cotización en España, por lo tanto debería contar con su certificado de cobertura, el A1, disponer, o una persona que quiere desplazarse porque le gusta Italia, podría disponer de recursos económicos propios, o ser miembro de la familia del titular que se desplace. Eso es lo mismo, se recopilan los documentos, una vez que se ingresa al país, se solicita el anagrafe. Recuerden que esto es para aquellas disponibilidades, para aquellos traslados de más de 90 días.
Además de los procesos migratorios que le estamos diciendo, también existen, si tienen desplazados que van con familia, tengan en cuenta que se pueden considerar los familiares de los ciudadanos de la Unión Europea que no sean comunitarios, también entrarían en el régimen comunitario. Y se le podría aplicar al cónyuge, pareja, que sea del ciudadano de la Unión, aunque no hayan formalizado, o sea, no hace falta que sea un matrimonio, y los descendientes directos de menores de 21 años. En este caso, lo que tendrían que tramitar es un familiar de ciudadano de la Unión Europea. Prácticamente el proceso es el mismo, lo único que sí que es cierto que es más largo el proceso, tardan mucho más en resolver que el anagrafe, que se resuelve de forma más biométrica, más inmediata. Es cierto también que acá van a emitirles unas tarjetas, por lo cual van a tener que ir a poner huellas y emitir esa tarjeta como familiar del ciudadano de la Unión Europea. Además, los comunitarios que se desplacen a Italia, a nivel las personas físicas, van a tener otros tipos de obligaciones, ¿no? Uno es la solicitud del Códice Fiscale, que es el número como el NIF en España, para poder tributar y tener las obligaciones fiscales al día, y la carta de identidad italiana. Esto para los comunitarios no es obligatorio, sin embargo, es muy recomendable para los que vayan a permanecer más de 90 días porque les facilita mucho la vida a nivel, digamos, día a día, ¿no? Disponer de este documento. Insisto, no es obligatorio, pero es súper recomendable que los tengan. Para poder solicitar la carta de identidad italiana es necesario haber realizado el trámite previo, el anagrafe, que sí es obligatorio. Un minuto que nos está pasando la página. Y no sé si tienen alguna pregunta, quieren entrar en algún detalle de lo que hemos comentado, y si no, les agradezco el tiempo y como también dijo Nacho, quedo a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que quieran plantearme. Muchas gracias, Fabiana, por tu exposición. Pues Gracias actualmente, como no tengo una pregunta en el chat, yo solo pues comentar con la exposición de Nacho que nos vamos a quedar con que, pues bueno, aunque en el contexto actual con Italia tiene riesgos, pues estos se pueden cubrir, tal y como nos ha comentado Nacho en su exposición. Y Fabiana, bueno, pues en cuanto a los procesos migratorios, pues aunque hemos visto que la ley italiana pues establece muchos tipos de permisos de residencia, pues darte las gracias, Fabiana, por informarnos de cómo poder proceder para poder realizar una correcta gestión de la movilidad de nuestros trabajadores en Italia. Y ya, por último, pues comentaros que si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, en fin, no dudéis en utilizar el botón rojo de nuestro portal de internacionalización. Y ya antes de finalizar, pues queremos recordaros que durante este 2025 vamos a realizar una serie de webinars. Estarán enfocadas a los siguientes destinos clave: Turquía, México, Estados Unidos, Perú, China, Marruecos y, por último, Arabia Saudí. Sin nada más, porque veo que no hay ninguna pregunta, esperamos que esta webinar os haya sido de utilidad a todos los asistentes y os emplazamos para los siguientes webinars que tendremos de destino clave. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Nacho, por tu intervención. Muchas gracias, Fabiana, también por tu intervención en la webinar de hoy. Y nada más, con esto nos despedimos hasta la próxima webinar. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Fabiana.